pedimos, Padre, que seas tú el que traiga esa palabra, ese ánimo, esa exhortación a nuestros corazones. Espíritu Santo, quita todo estorbo. Señor, todo lo que impide que tu palabra sea recibida es cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que somos tus hijos, tus escogidos, tu pueblo, y que hoy nos vas a hablar. Y declaramos que esa palabra, Señor, entra a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que todos los que estamos acá, estamos, Señor, atentos, alertas, con oídos abiertos para escuchar y poder entender tu palabra. Y te pido, Jesús, que podamos ser hacedores de tu palabra, porque tu palabra dice que tú bendices al que hace, no solamente al que escucha tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para poder hacer tu palabra viva y realidad en nuestras vidas. Declaramos que somos tierra fértil y que vamos a dar frutos, Señor, de todo lo que tú nos has hablado y nos has enseñado. Te amamos, Cristo, y te bendecimos, Espíritu Santo, háblanos tú. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Todos conocemos la palabra del Señor que dice, ¿verdad?, que Dios no tiene acepción de personas, ¿verdad? Todos somos iguales para el Señor, ¿verdad? Nadie vale más ni nadie vale menos, ¿verdad? El Señor es fiel con cada uno de nosotros. Pero meditando en su palabra, leyendo su palabra, me daba cuenta, según las Escrituras, que Él no hace acepción de personas, pero sí tiene íntimos, sí tiene amigos que Él podía contarles, podía revelarles, podía mostrarles sus sentimientos que a otros no. Quiero que lo vayamos a ver según sus Escrituras y nos vamos a ir a Mateo. Jesús tenía entre sus amigos íntimos. Yo no sé si usted ha disfrutado a un amigo o a una amiga, pero un amigo bueno, un amigo fiel, es necesario tenerlos. Es bueno tenerlos. Dice la palabra del Señor, es mejor un amigo cerca que un hermano lejos. Porque un amigo, que contemos con un amigo, sabemos que en momentos de dificultad siempre va a haber una mano, siempre va a haber algo que Él nos pueda ayudar. Y la palabra del Señor dice, estimemos si tenemos amigos, ¿verdad? Pero Jesús tenía. Quiero que nos vayamos a Mateo 17. Meditaba en estas palabras y sí me doy cuenta que Dios no tiene excepción de personas, pero sí tiene íntimos. Tiene personas que Él revela aún hasta sus sentimientos. Mateo 17:1. Dice su palabra en un momento muy especial de Jesucristo, que fue la transfiguración. Hubo un momento en Jesucristo que sufrió una transformación en su cuerpo y fue visible. Se transfiguró, se transformó. Su gloria descendió sobre su cuerpo. Pero en esta ocasión, su palabra nos enseña que solo lo pudieron ver 3 de sus discípulos. Dice Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. En un momento tan especial de Jesucristo, 3 de sus discípulos, que sabemos que eran 12, 3 presenciaron ese evento que ha de haber sido para Jesucristo muy precioso, pero a la vez, ¿verdad?, concertante, ver a Jesús transformarse, ¿verdad? Pero 3 lo vieron. Quiero que nos vayamos a Mateo 26, más adelante.
Mateo 26. Vamos a leer el versículo 36. Mateo 26, versículo 36. Otro evento importante de Jesucristo, que fue cuando oró en Getsemaní. En ese momento de Jesucristo, en ese momento, su palabra dice que fue tanta su aflicción, ¿verdad? Pero leámoslo. Jesús ora en Getsemaní. Vamos a ver el verso 36 al 38, dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando otra vez ¿a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Sabe quiénes son los hijos de Zebedeo? Los mismos, Juan y Jacobo, los mismos que mencionamos. Jacob y Santiago son la misma persona. Y dice aquí, a sus 12 discípulos les dijo: quédense aquí, mientras tanto yo voy y oro. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que ellos dos son los hijos de Zebedeo. Y dice, nos quedamos en el 36, ¿verdad? 37. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, solo a ellos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y cuando leo esta palabra me doy cuenta una vez más, ¿verdad? Que Jesucristo, momentos, acontecimientos importantes en su vida, Él elegía casi siempre a los mismos: a Pedro, a Jacobo y a Juan. La primera vez en la transfiguración, la segunda vez en Getsemaní, que sabemos que fue la última oración de Jesucristo. Si lo leemos todo, sabemos que es la parte donde Jesucristo mismo le dice a ellos tres: mi alma está angustiada, estoy triste porque voy a morir. Y dice su palabra, ¿verdad? En si usted lo sigue leyendo, dice que sudó gotas de sangre. Su aflicción fue tanta. Pero el mensaje es, ¿verdad? Jesús pudo revelar su aflicción, su tristeza, solo a los que Él escogió. Por eso que yo me doy cuenta que entre los amigos hay íntimos de Jesús. Dios nos ama a todos y no hace acepción de personas. Pero cuando quiere revelar cosas grandes, ocultas, sentimientos, cosas internas, solamente se los revela a los íntimos. Vayámonos también a Marcos 5. Marcos 5. Vamos a leer el verso 37. Miren, el verso 37 de Marcos 5 dice: y no permitió que le siguiera nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. O sea, los dos hermanos, Jacobo y Juan, que son hermanos, y Pedro. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En esta parte fue cuando resucitó a la hija de Jairo, que había muerto. Pero le dijo a los demás, ¿verdad? También a todos, ¿verdad? Pero yo, en esta palabra, el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Él tenía íntimos. Y si nos damos cuenta en cuántos eventos, ¿verdad? Aquí solo fue a resucitar a una niña, pero se llevó a los mismos. En la transfiguración, ¿verdad? Un evento importante, se llevó a los mismos. Cuando oró, que estaba triste porque iba a morir, se llevó a los mismos. La palabra del Señor nos enseña que Dios sí tiene íntimos. Yo no sé si es el sueño suyo, ¿verdad? Pero es el mío, ¿verdad? De ser amiga, que el Señor nos llame amigos, ¿verdad? Que el Señor nos revele, que el Señor nos cuente. Yo no sé si usted ha tenido
la dicha de contar con una amiga o con un amigo, ¿verdad? Pero a un amigo se le cuentan cosas que a los demás no se le cuentan, ¿verdad? A un amigo de confianza usted puede revelarle sus sentimientos, puede decirle cómo está su estado de ánimo. Así era Jesús con ellos, ¿verdad? Tener un amigo es una bendición, ¿verdad? Y yo sé que el sueño de todos es que ser amigos del Señor. ¿Quién no quiere ser amigo del Señor? Pero otra cosa es que Él quiera ser nuestro amigo, que Él quiera ser nuestro íntimo. Dice la palabra del Señor, nos vamos a ir a Salmos 25. Salmos 25. Salmos 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea que Dios sí tiene una comunión íntima, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Con los que son justos, con los que son rectos. Si nos vamos a Proverbios más adelante, Proverbios 3. Así dice lo mismo, Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Una vez más, la palabra del Señor nos revela y nos enseña que hay una intimidad, hay un conocer, hay un hablar del Señor con un grupo de personas que a Él lo llama mis amigos, mis íntimos. Quiero que nos vayamos a Génesis 18 y vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, quién en el Antiguo Testamento eran amigos del Señor. Génesis 18. Génesis 18, 17. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer? Es una forma que el Señor está preguntando, ¿puedo encubrirle yo algo a Abraham? Si la palabra del Señor en Isaías 41:8 nos dice, de si quieren no la busquemos, pero dice en Isaías 41, Israel, descendencia de Abraham, mi amigo. El Señor llamó y la palabra del Señor nos dice que Dios, Jehová, llamó a Abraham mi amigo. El Señor tenía íntimos y está buscando íntimos. ¿No le gustaría ser a usted amiga del Señor? Que el Señor venga y le revele, le cuente, ¿verdad? Como dice su palabra, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías ni que los demás conocen. Pero la palabra del Señor dice, la comunión íntima del Señor es para sus íntimos, para sus amigos. Dice la palabra del Señor también, otro que nos da un ejemplo, ¿verdad?, del que el Señor le revelaba todo. Nos vamos a ir a Daniel 2. Daniel, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en este tiempo de Daniel, el rey, ya se lo he contado muchas veces, pero ahora quiero que comprendamos esta parte de cómo el Señor le revela a sus amigos. Dice la palabra del Señor en Daniel 2, que el rey Nabucodonosor soñó y el sueño el Señor mismo permitía que a él se le olvidara. Y vino el rey y mandó a llamar a todos los sabios, a los caldeos, a todo mago de la ciudad que llegara y que le dijera el sueño y su interpretación. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, cuando el rey dijo que tenía que pasar eso y que le mandaran a llamar a todos, dice, les voy a leer el verso 10, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó
cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es la carne. Y dice que el rey, imagínense, soñó y se le olvidó. Y quería que los magos o los astrólogos o los sabios le dijeran lo que había soñado y su interpretación. Y cuando los mandó a llamar a todos, dijeron todos, eso es imposible lo que el rey quiere. ¿Quién le va a decir su sueño? Él solito lo soñó. Y entonces el rey dice que se enojó y dice que dijo, mátenme a todos los sabios, a todos los magos, a todos los caldeos. Y iba a ser duro. Dice, pero eso escuchó Daniel y dijo, que no acontezca esto. Y llamó a sus 3 amigos, ¿verdad? Que sabemos quiénes son. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice, oremos y que el Señor nos revele, porque si no, ¿cuántos van a morir? Y nosotros también. Y mire la palabra en el verso 12. Dice, vamos a leer desde el verso 19 para resumirlo, desde el 17. Luego se fue Daniel a su casa, luego que supo todo lo que el rey había mandado hacer. Y dice, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y a sus compañeros, que son los mismos, ¿verdad? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces, dice en el verso 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y dice en el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Se da cuenta? Es por eso que la palabra del Señor dice, la comunión íntima del Señor es con los justos y con los rectos. Daniel era otro amigo del Señor, a quien el Señor revelaba cosas profundas, cosas que estaban en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos hable? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor nos diga, nos cuente el porqué de las cosas, el por qué están pasando las cosas? Necesitamos que el Señor nos hable. La vez pasada mirábamos, tenemos acceso directo, ¿verdad? Cristo abrió el velo que nos impedía la presencia del Señor. Sabemos que podemos entrar a su presencia, sabemos que podemos hablar con Él, sabemos que podemos hacerlo. Pero ¿por qué no pasa? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos invirtiendo? Tiempo para hablar con Jesucristo, para hablar con el Señor. Si su palabra dice que Él lo revela todo, Él lo enseña todo. Pero yo observo algo. Cada vez que el Señor revela algo, es porque sus hijos lo buscan. Es porque sus hijos oran. Cuando usted tiene un amigo o una amiga y necesita un consejo, usted lo va a buscar, usted lo invita. Si somos mujeres, a veces invitamos a tomar un café, decimos nosotras, ¿verdad? Pero invitamos y nos hablamos y pedimos consejo. ¿Y por qué con el Señor nos cuesta hacerlo tanto? ¿Por qué no lo tomamos como un amigo, nos invertimos el tiempo y le decimos, Señor, quiero hablar? Quiero tener comunión, quiero tener intimidad con usted. Yo me doy cuenta en esta palabra, ¿verdad? En Daniel, dice su palabra en Daniel, nos vamos a ir adelantito en Daniel 6:10, porque estamos ahí mismo. Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice,
Cuando Daniel supo que el dicho había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Dice la palabra del Señor, nos enseña, Daniel hablaba con el Señor. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y dice su palabra, en esta ocasión él decidió hacerlo a la ventana para que todos lo miraran. Porque sabe, dice la palabra del Señor, que Daniel en el verso 3 dice, Daniel tenía un espíritu superior a los demás, porque el Señor hablaba con él y le revelaba. Y dice que los demás empezaron a tenerle envidia y decían, el rey lo quiere más a él, el rey lo favorece más a él. ¿Saben qué? Hagamos algo para perjudicarlo. Y hicieron. Dice que empezaron a decirle al rey, rey, un mes que nadie ore a otro Dios, sino solo se rindan delante de ti. Porque ellos sabían que Daniel oraba al Señor todos los días. Y para hacerle daño a Daniel, porque miraban que no le podían hacer daño, todos dijeron, hagamos esto, y se pusieron de acuerdo. Y le dijeron al rey, ¿verdad? El rey muy inocentemente no sabía que lo que ellos querían era matar a Daniel por envidia. Y le dijeron que entre un mes nadie arrodille delante de su Dios, sino solo a ti. Y el rey, lleno de orgullo, dijo, sí, está bien, hagámoslo. Y lo hicieron firmar un edicto, ¿verdad? Y cuando el rey firmaba algo ya no se podía revocar. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Daniel lo supo. Y cuando vio que se firmó, no lo dejó de hacer. Él se fue y dice su palabra, la que leímos. Oraba 3 veces al día, pero esa vez no se escondía. Esa vez lo hacía frente a su ventana para que los demás lo vieran, que él nunca iba a dejar de tener intimidad con su Dios y que nunca se iba a arrodillar delante de otro Dios. Y dice la palabra del Señor, si usted lo lee, pero no es el tema, es allí donde lo que tenía que hacer el rey era mandar a quien no lo hiciera al foso de los leones. Y ya sabemos el resto de la historia que pasó, lo condenaron, lo metieron al pozo de los leones y los leones no lo pudieron comer. Pero él era amigo de Dios y el Señor le revelaba, le daba a conocer cosas que a otros no. Me doy cuenta también, un gran mensaje que nos manda Jesucristo. Quiero que nos vayamos a Lucas 6. Lucas 6. Mientras busca el texto bíblico, el sueño se va a desaparecer. Lucas 6. Miren el mensaje que nos da Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús lo sabía todo. Pero el mensaje que nos viene a dar aquí es que para todo se debe orar. Para todo se le debe pedir al Señor. El error que nosotros cometemos es que a veces queremos emprender cosas grandes y no buscamos al Señor. Tomamos decisiones grandes y el primero que acudimos es a Dios. Pero Jesús nos da esta enseñanza en Lucas 6:10. Dice, no, es Lucas 6:12. Cuando Jesús iba a elegir a sus 12, ¿usted cree que Jesús los escogió al azar? Voy a escoger a aquel que está pescando. Voy a escoger a aquel que era cobrador de impuestos y que lo llaman ladrón. ¿Usted cree que Jesús los buscó al azar? ¿Solo Tim Marín de 2 pingües? No. Mire lo que dice la palabra en Lucas 6, elección de los 12. ¿Qué hizo Jesús una noche antes? Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿Y pasó cuánto? Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y los escogió, a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Imagínense, yo me imagino a Jesús hablando con el Señor, con su Padre, toda la noche. Y el Señor quizás le decía, yo me imagino,
vas a encontrar a uno pescando y se llama Simón y le vas a cambiar el nombre y le vas a poner Pedro. Y seguramente le decía también, va a haber uno que es ladrón y nadie lo va a querer y le vas a cambiar el nombre y le vas a poner Mateo. Cobra impuestos y todos lo tachan como ladrón. Y me imagino que le decía, vas a encontrar a dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Yo los llamo hijos del trueno porque son guerreros, son fuertes. Porque la palabra del Señor dice, Jesús pasó toda la noche comunicándose con su Padre. Y allí, en comunión con su Padre, el Señor le reveló quiénes eran los que iban a ser sus 12. Y más adelante miramos en su palabra, en Juan 17, nos vamos a ir a Juan 17. Y esto nos muestra una vez más que no fue al azar, fue comunión entre él y su Padre. Juan 17:12 nos dice, Jesús le dijo al Señor, cuando ya iba a partir al cielo, le dijo estas palabras a Dios: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. ¿Se da cuenta? Jesucristo una vez más le está diciendo al Señor, Señor, todos los que me dijiste, todos los que me diste aquella noche cuando hablamos, aquí están. Te los entrego a todos. Ninguno se perdió, salvo el de la perdición. Jesús le dijo, Señor, misión cumplida. Todo lo que me dijiste que hiciera, lo hice. Qué enseñanza que nos da Jesucristo. Él que es Dios, Él que lo sabe todo, iba al Padre a pedirle consejo, a su amigo, a su Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores? Aceptémoslo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Solo porque nos cuesta ir a tener una comunión con el Señor. Sabemos la palabra, sabemos que Cristo nos abrió la puerta, Cristo nos dio la entrada. Dice su palabra, acérquense confiadamente al trono del Señor y hallarán misericordia y gracia. Él nos abrió la puerta, tenemos acceso para entrar. El problema es que muchas veces no hemos querido ir y tener esa comunión con el Señor. No hemos pedido consejo. En la palabra, cuando dice la comunión íntima del Señor es con los que le temen. En otra versión dice el consejo del Señor es con los que lo buscan. Es con los que le temen. El consejo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado las cosas a la rápida? ¿Verdad? Hemos tomado nuestras propias decisiones. La enseñanza que nos da Jesucristo, pidamos consejo al Señor. Tratemos de tener intimidad con el Señor. Necesitamos el consejo del Señor. ¿Qué dice la palabra? Yo sé que todos se lo saben. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. ¿No nos interesa conocer los secretos del Señor? ¿No nos interesa saber que el Señor nos diga, hija mía, mañana esto tienes que hacer? Hija mía, no lo hagas, no vayas, detente, ve. ¿No lo necesitamos? Lo que pasa es que hemos sido sabios en nuestra propia opinión, dice su palabra. Hemos sido sabios, creemos que lo sabemos todo y que no necesitamos consejo. Pero necesitamos el consejo del Señor. Lo necesitamos a Él. Yo me doy cuenta también en otra parte y lo vamos a leer. Lo vamos a leer en Hechos 6. A veces lo que nos gusta son las actividades.
el servicio. Y qué bueno, la iglesia necesita de siervos, de gente que diga, sí, ahí voy. La iglesia lo necesita, los pastores los necesitan. El problema es que a veces solo queremos las actividades y no queremos la intimidad con el Señor. Y lo más importante, la prioridad es tener esa intimidad con el Señor, porque cuando yo vaya a servir, si yo he tenido intimidad con el Señor, yo sé lo que voy a hacer, porque el Señor ya me lo dijo. El problema es que nos vamos a servir, ¿verdad? Servimos en todos lados y lo que menos hacemos es pedir la dirección al Señor. No es así. Hay que preguntarle al Señor, hay que tener intimidad. El llamado en esta mañana es, ¿está teniendo intimidad con el Señor? ¿Está buscando su consejo? ¿Está buscando que Él le diga qué tiene que hacer? ¿O simplemente se ha hecho sabio en su propia opinión y cree que lo puede hacer solo? Es un llamado que el Señor está haciendo. Buscarlo en intimidad, buscar su consejo. El Señor anhela amigos. El Señor anhela íntimos. Y cada vez que el Señor va a hacer algo grande, Él busca a sus íntimos. Como Moisés, Abraham, Daniel, tantos que conocemos. El Señor necesita íntimos. ¿Queremos ser nosotros esos al que el Señor va a llamar? Dice su palabra, Él nos escogió. Él nos llamó a cada uno de nosotros. Vayámonos a Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, como crecía o creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Jesucristo, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice, y los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Yo no sé si usted comprendió esta palabra, pero dice la palabra del Señor, nos da a entender que los 12 dijeron, es mucho el trabajo y nos están criticando y no es justo que por servir nosotros dejemos la oración y la comunión con el Señor. Hagamos esto, dijeron los 12, viendo que la gente se llenaba y que necesitaban servidores, busquemos servidores llenos del Espíritu Santo, que ellos sirvan. Y nosotros no vamos a dejar de darle prioridad a la oración y la intimidad con el Señor. ¿Vieron? La palabra del Señor nos enseña, hay que darle prioridad a la oración y la intimidad con el Señor que al servicio. Y no es que el servicio se deje de hacer, porque que fuera de la iglesia si no hay servidores. Pero aquí el ejemplo que nos dan los 12 es, mejor pongamos servidores y nosotros oremos, porque sin la oración y sin la comunión con el Señor no vamos a avanzar. Y lo hicieron así y dice que creció. Unos ministraban, otros servían, que no eran los 12, otros servían y los 12 oraban y tenían intimidad con el Señor. ¿Cómo está nuestra oración?
¿Cómo estamos nosotros? Buscamos al Señor porque ese es el llamado de esta mañana. Tener intimidad con el Señor. Buscar al Señor. Buscarlo como lo hacía Jesucristo. ¿Cuántas veces estamos invirtiendo en la oración? Si es en la oración donde el Señor nos va a hablar. Si es en la escritura diaria donde Dios nos va a hablar. Y muchas veces lo sostengo delante del Señor. Las veces que el Señor me ha hablado ha sido en lo más íntimo de mi casa. Donde he sentido que el Señor me ha hablado ha sido en mi casa. Cuando lo he buscado. Cuando le he dicho, Señor, te necesito. Y cierro las puertas de mi casa. Eso es lo que el Señor necesita. Intimidad con Él. Busquémoslo. Tratemos de ser su amigo. Porque el Señor sí quiere ser nuestro amigo. El Señor nos ama. El Señor nos anhela. Acuérdese, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que usted necesita saber. Búsquelo. Busquémoslo. Hablemos con Él. El consejo del Señor es para aquellos que lo buscan. ¿O cree usted que si no lo buscamos, el Señor de todas maneras nos va a hablar? Es igual que la vida secular. Si usted no busca a su amigo, no va a poder hablar con él. Es igual con el Señor. Si usted no busca a Dios, Dios no va a poder hablar con usted. Busquemos al Señor. Yo le hago ese llamado. Busquemos al Señor. Es para usted y es para mí. La intimidad del Señor es para con los que le buscan. ¿Quiere ser amiga del Señor? ¿Quiere que el Señor venga y le hable? Es el momento para que lo hagamos. Es el momento que reflexionemos. Es bueno el servicio, es bueno hacer lo demás, pero no dejemos la oración. No dejemos como segundo lugar que el Señor me hable. Es prioridad que el Señor me hable. Amén. Ahí donde está, medita en la palabra. El Espíritu Santo va a hablarle. Yo no sé si usted tiene una vida de oración. Yo no sé si usted sí tiene intimidad con el Señor y se ha disciplinado. Gloria a Dios por ello. Bendito sea el Señor por ello. Pero si no, es un llamado que el Señor está haciendo en esta mañana. Cierre sus ojos ahí donde está. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que nos enseñas, Jesús. Muchas gracias. Si usted anhela en este momento tener comunión con el Señor, si usted desea de todo corazón ser amiga de Jesucristo, si usted desea con todo su corazón que Dios le hable, le enseñe, le muestre a usted, póngase de pie en esta mañana y dígale: Señor, yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser ese íntimo. Yo quiero ser esa íntima. Revélame lo profundo. Tú eres luz. Y donde estás tú no hay tinieblas, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias. Cántele con todo su corazón. Haga de cuentas que el Rey de Reyes está aquí. Dígaselo a Él. No permita que nadie le quite el privilegio de ver a Dios en este momento y saber que Él está aquí y que quiere hablarle, quiere enseñarle. Muchas gracias, Señor. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti.
pensarán de mí? Y beso tus pies delante de todos. Y solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Y traigo mi perfume. Puedes decírselo con tus manos en alto. Hoy te quiero ungir. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Derramo mi corazón Dígaselo con todo su corazón. delante de ti. El Señor está aquí. Jesús, Y y queremos beso amar. tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, quiero ser íntimo. Yo sé que no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta. Jesús, puedes levantar tus manos y decir: yo sé que tú no tienes favorito. Mi corazón te clama,